Previamente un cordial saludo, somos el equipo 1 del curso de Econometría Grupo B a cargo del docente Choque Luisa Fernando. El equipo está conformado por los siguientes estudiantes. En esta ocasión, haremos una exposición sobre contrastes de hipótesis e intervalos de confianza en regresión múltiple. A continuación doy pase a la exposición. Mi nombre es Andrea Jimena Fernández Carpio y en este caso yo les voy a explicar la interpretación de las variables del modelo de regresión múltiple. Recordemos la ecuación del modelo de regresión múltiple viene dado por y sub i igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1i más beta sub 2 por x sub 2i más beta sub k por x sub ki más u sub i. X sub i vienen a ser las iésimas observaciones de la variable dependiente. X sub 1i, x sub 2i, x sub ki vienen a ser las iésimas observaciones de cada uno de los regresores. Y u sub i viene a ser el término del error. Beta sub 0 es el intercepto del valor esperado de y cuando todas las x son igual a 0. Y beta sub 1 viene a ser el coeficiente de la pendiente x sub 1i. Beta sub 2 viene a ser el coeficiente de la pendiente de x sub 2 y así sucesivamente. Ahora hablemos sobre el estimador MCO en regresión múltiple. El estimador MCO minimiza la suma de los cuadrados de los errores entre los valores de t sub 1 y los valores predichos en la recta estimada. De aquí es donde se van a derivar los estimadores de MCO de beta sub 0, de beta sub 1 y de beta sub 2. Muy buenos días, mi nombre es Andrea Jimena Fernández Carpio y en esta ocasión yo les voy a explicar el contraste de hipótesis e intervalos de confianza. Primero veamos el contraste de hipótesis e intervalos de confianza para un parámetro. Se suele seguir el modelo de regresión simple. El t estadístico suele ser una aproximación, generalmente cuando se trata de muestras grandes, y el coeficiente de B1 se puede basar en el estadístico t habitual. Para poder contrastar las hipótesis nula y alternativa, lo primero que se tiene que hacer es calcular el error estándar. Luego se calcula el estadístico t y finalmente el p-valor. De acuerdo a este es que se decide si se rechaza la hipótesis nula o si se acepta. Cabe recalcar que esa decisión también toma en cuenta el nivel de significancia. Ahora veamos el contraste de hipótesis nulas conjuntas. Las hipótesis nulas conjuntas son hipótesis que imponen dos o más restricciones sobre los coeficientes de regresión. Contrastar los coeficientes de regresión de uno en uno no es adecuado, ya que la hipótesis nula se rechaza muchísimas veces. Continuando con la presentación, mi nombre es Renzo Aguilar. ¿Por qué no se puede contrastar los coeficientes individuales de uno en uno? En principio parecería razonable de que fuera factible contrastar una hipótesis conjunta mediante el estadístico t habitual. Sin embargo, esto, como se va a observar, no es lo más recomendable. Para simplificar el cálculo, vamos a considerar que los estadísticos t no están correlacionados. Eso quiere decir que van a ser independientes. Por lo tanto, cabría preguntarse cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. En situaciones normales, cuando el contraste se realiza solamente en un coeficiente, el tamaño de contraste vendría a ser 0.5. Sin embargo, para esta situación en la que se realice un contraste conjunto de dos coeficientes, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es cierta ya no es 0.5, sino que el tamaño de contraste asciende a 9.75%. Ante esta situación se plantean dos soluciones. El primero de ellos es el método Bonferroni, el cual permite ajustar adecuadamente los valores críticos en el contraste. No obstante, esta solución es poco usada en la práctica. Una segunda alternativa vendría a ser el uso de un estadístico de contraste distinto
diseñado para contrastar ambas restricciones a la vez, que es el estadístico F y es el más usado. Este estadístico se utiliza para contrastar hipótesis conjuntas sobre los coeficientes de regresión. El estadístico F tiene en este caso dos restricciones. Podría tener más, sin embargo, eso haría necesario el uso del álgebra matricial, que vendría a ser más complejo. En esta situación, la hipótesis nula conjunta tiene las dos restricciones de que beta 1 es igual a 0 y beta 2 es igual a 0. El estadístico F combina los dos estadísticos T, tanto el T1 como el T2, y la expresión que da valor al estadístico F vendría a ser a un medio multiplicado por la expresión que se observa en la transparencia, en el que el número que resta al 1 en el denominador vendría a ser el estimador de la correlación entre los dos estadísticos T. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar acerca del estadístico F, pero solo válida bajo la homocedasticidad. Esto nos permite entender el funcionamiento del estadístico bajo dos procedimientos. Uno es el estimar dos regresiones. La primera es la regresión restringida y la otra es la regresión no restringida. Por otro lado, también el otro procedimiento es comparar ambas regresiones y el ajuste de la regresión no restringida va a ser mejor siempre y cuando se rechace la hipótesis nula. A continuación vamos a hablar acerca del estadístico F, pero solo válida bajo la homocedasticidad. Su fórmula es el cociente entre la regresión no restringida menos la regresión restringida sobre Q. Q en este caso es el número de restricciones bajo la hipótesis nula. En este caso o en esta fórmula se tiene que rechazar la hipótesis nula cuando en la regresión no restringida se incremente el R cuadrado de manera suficiente. Este cálculo es sencillo, además que los errores homocedásticos van a tener distribuciones para muestras grandes y para muestras no grandes. Bueno, a continuación vamos a hablar del estadístico F. En este caso, este se encuentra en cualquier software econométrico y, por ejemplo, en el caso del estadístico T, donde sí se cumplen los 4 supuestos de los mínimos cuadrados, así como también el modelo múltiple, la homocedasticidad y la normalidad condicional, entonces es posible derivar o encontrar la distribución exacta de F. Esta distribución F es el cociente entre K al cuadrado sobre Q. K al cuadrado vendría a ser el número de regresores en la regresión no restringida sobre el número de restricciones bajo la hipótesis nula. En este caso, cuando se tienen muestras grandes, los valores críticos van a ser muy similares a la distribución F. También para que no se tenga poblaciones muy grandes y n sea menor o igual que 100, ambas van a ser, los valores críticos de ambas van a ser, o estas distribuciones van a ser casi idénticas. Y finalmente los resultados de ambas distribuciones o de la distribución F aparecerán en trabajos aplicados. Mi nombre es Dante Guzmán Rodríguez y voy a continuar con la parte final de la exposición. En este caso el tema es el origen histórico de la distribución F. La teoría que respalda el estadístico F solo es válido bajo homocedasticidad y el uso de la distribución F sub Q, n-k-1 se basa en supuestos muy fuertes que son típicamente no palucibles. El legado del estadístico F persiste todavía en el software moderno. Otro tipo de hipótesis nula que implica varios parámetros es la restricción única. La hipótesis nula impone una única restricción, en este caso Q es igual a 1, en múltiples coeficientes. Hay dos métodos aplicables.
Uno es la transformación de la regresión y el otro es llevar a cabo el contraste directamente. Viendo lo que es la transformación de la regresión, el modelo y contraste a realizar es el siguiente. Y sub i es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1 i más beta sub 2 por x sub 2 por i más u sub i, siendo i igual a 1 hasta n. Siendo así la hipótesis nula, beta sub 1 es igual a beta sub 2 y la hipótesis alternativa, que beta sub 1 es diferente a beta sub 2. Siendo así, las dos regresiones tienen el mismo r cuadrado y el contraste es muy simple. Eso sería todo, muchas gracias.